La posibilidad de que algo grande suceda, pero no basado en simples ilusiones, sino en un hecho probable con fundamento. Estamos hablando de las expectativas. ¿Has tenido expectativas alguna vez por la llegada de alguien, un familiar, o la boda que se aproxima, o el bebé que van a nacer, o algo que realmente te emociona? Bueno, ese es el tema del episodio de hoy. Paz del Señor para todos. Soy César Méndez. Bienvenidos una vez más al podcast Entre Palabra y Canciones y a la serie Actos de Adoración. Vamos adelante. En el episodio anterior hablamos de lo importante de la postura, principalmente al adorar. Pero de manera general tocamos el tema respecto a cómo nuestra postura demuestra interés por lo que estamos escuchando o a quien estamos escuchando. Continuando en el estudio de los actos de adoración en la vida de Abraham, y ya casi terminamos, a quien después de unos años Dios le había dado la promesa, le había cambiado el nombre de Abraham a Abraham, y a punto de cumplir 100 años de vida, un siglo. ¡Wow! Piensa acerca de esto. Pero también a un año de recibir la bendición de un hijo, o mejor, del hijo de la promesa de su esposa, quien también era una anciana. Nos ubicamos entonces en el capítulo 18 de Génesis. Voy a dar lectura a los primeros 5 versos, hoy voy a usar la versión Reina Valera, que dice: Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Es interesante leer y pensar en esta escena. He estado leyendo acerca de las costumbres entre los orientales, que difieren mucho de nosotros los occidentales, y sin profundizar en dicho tema porque es muy extenso, la palabra de Dios se ajusta a cualquier época y cultura. Eso es una garantía importante. Parte de las costumbres entre quienes habitaban en tiendas, o aún lo hacen, porque la mayoría conserva sus costumbres de hace mucho tiempo, es estar atento de alguna visita inesperada, porque para ellos es muy valioso la llegada de un extranjero, y tienen diferentes formas de saludarse, desde la menos expresiva hasta la más expresiva y también reverente. Pero siempre muestran un profundo respeto por quien está de visita. Lo interesante es que aquí Abraham usó la más expresiva, la más reverente, aunque en otros pasajes de la Biblia también otros lo hicieron. Apenas en el siguiente capítulo puedes leerlo acerca de Lot. También lo hizo cuando recibió a los 2 ángeles que llegaron a anunciarle, a darle la noticia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. También lo hizo José con su padre Jacob. Inclusive, en el Nuevo Testamento muchos lo hicieron con Jesús, también Cornelio lo hizo con Pedro, en épocas diferentes y habitando ya en ciudades, no entiendas. Pero en este caso resaltamos varios detalles que están registrados en este capítulo. ¿Abraham estaba con grandes expectativas de ver extranjeros? Es una pregunta interesante. No lo sabemos, lo cierto es que apenas vio a estos 3 varones que estaban cerca, olvidó su vejez, si tal vez tenía alguna dolencia, algún problema físico, si se sentía cansado. Recuerden que era la hora de la temperatura más alta, al calor del día, probablemente hacia el mediodía o apenas pasando el mediodía o llegando al mediodía. Pero eso no fue una excusa para no salir a recibirlos. Y no salió caminando lentamente, no. Dice la Biblia que salió corriendo. Y aunque era común salir a recibir, no era común salir corriendo.
y aparte se postró. Un saludo de bienvenida y de suma reverencia, como lo acabamos de decir. En esta época, de cierta manera, era común hacerlo e invitar a posar a quien se había saludado, pero postrarse ya era un reconocimiento sumamente especial y de suma autoridad. Siempre me he preguntado cómo supo Abraham que eran especiales y no simples viajeros de paso. ¿Cómo identificó quién era el más importante de los tres? Aunque lo mínimo era invitarlos a posar o descansar de su viaje y darles agua para lavar sus pies, la actitud, paréntesis, que siempre cuenta en todo lo que hagamos, especialmente si se trata de hacer algo para Dios, de adorarlo, esto es definitivo, o cuando Dios quiere hacer algo a través de nosotros, cuando Dios quiere usarnos, cuando debemos ayudar a alguien. Y esto me llama la atención, ¿cómo logra Abraham cautivar la atención de estos tres viajeros? Y toma todos, absolutamente todos los detalles en cuenta. Los manda a sentarse debajo de la sombra de un árbol, les trae agua para lavar sus pies, esto es casual, pero empieza a disponer de todos los recursos a su mano y le pone un ingrediente que es fundamental cuando desarrollas tus expectativas, cuando estás a la expectativa de que algo grande suceda. Le pones prontitud, le pones diligencia, versículo 6. Entonces Abraham fue deprisa. Ya había salido a recibirlos corriendo, ya les había estado hablando, los había hecho seguir. Y entonces fue deprisa a la tienda a Sara y le dice: toma pronto 3 medidas de flor de harina. Toma pronto, una vez más. Y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas, una vez más. Diligencia, prontitud. Y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Entonces aquí vemos que hubo diligencia en lo que hacía, prontitud. Involucró a su esposa, a uno de sus siervos, seguro que olía muy bien con tan buenos ingredientes y con la actitud de todos. Aparte, ¿qué podemos decir de los ingredientes? 3 medidas abundantes de la mejor harina o flor de harina usadas para amasar. El mejor becerro, un becerro tierno y bueno, similar a la actitud de Abel. ¿Recuerdan lo que estudiamos en el episodio de este acto de adoración? Mantequilla, que es muy diferente a la que conocemos hoy en día, tal vez más parecida al queso. Y leche. Los lácteos se servían como alimento realmente saludable. Esto fue un banquete literal. Y finalmente Abraham estuvo con ellos y todos comieron. Ahora, por otro lado, hablemos unos minutos de los visitantes. Porque a simple vista parece una reunión muy familiar, una reunión casual, pero esto se adelantaba a lo que ya Dios haría en su manifestación humana, lo que Jesús haría tantas veces con sus discípulos, tantas veces enseñando su palabra, tantas veces de manera casual. En el Antiguo Testamento hubo muchas ocasiones en que Dios se manifestó, a lo que los teólogos han llamado teofanías, o manifestaciones de Dios en forma humana o de ángel. Esta fue la primera o una de las primeras. Y aunque muchos tal vez creen que es la manifestación de la Trinidad, la Biblia es muy clara en enseñar que eran 2 ángeles y que uno de ellos, de esos 3, era el ángel del Señor. Es decir, Dios mismo manifestado. No podemos decir que era la segunda persona de la Trinidad, porque es muy claro que Abraham se dirige a él como lo hizo desde que Dios mismo le llamó y comenzó su travesía hacia la promesa. Tú mismo puedes corroborarlo con la lectura de todo el capítulo 18. Wow, ¿no te parece un detalle del Señor demasiado especial? Él mismo sabía que el corazón de Abraham tal vez estaba a la espera, pero que seguramente sus emociones estaban jugando en contra, aunque había y ha sido nombrado en la palabra de Dios como el Padre de la Fe, y fue así. Dios mismo se le presentó para ratificar la promesa, una visita muy casual. Y Abraham aprovechó para darle lo mejor, hacerlo sentir como el huésped de honor, así como a los ángeles que con él habían venido. Hay un sentido de hospitalidad que claramente es enseñado en la palabra de Dios y que nos cuesta mucho, me incluyo, a causa de tanta inseguridad y situaciones difíciles que se presentan en la actualidad.
Ahora es interesante la conversación y el tono porque el visitante más importante, el Señor, habla de manera que Sara, que no estaba sentada con ellos a la mesa, lo cual era parte de la cultura, pudiera escuchar fuerte y claro, porque también el corazón de ella debía ser fortalecido y tal vez sanado a causa de la promesa. Lo cierto es que la promesa es ratificada. Es el momento, qué emoción, las expectativas, todo lo que se ha tenido durante varias décadas a causa de la promesa dada por Dios. Imagina por un momento lo emocionante de la visita, tanto que Sara al escuchar la confirmación de la promesa, le sucede lo mismo que a Abraham en el capítulo anterior, lo que decíamos en el episodio anterior. Se ríe. Y entonces el Señor le pregunta a Abraham, de manera que Sara pueda escuchar, ¿por qué Sara se ríe? Y revela el motivo de su risa. Un poco intrépida, Sara entra en la conversación y alega no haberlo hecho, pero eso molestó al Señor, quien confirmó que ella sí se había reído. Y después de la conversación termina con una pregunta al mejor estilo de cómo lo haría él en el futuro. ¿Hay algo difícil para Dios? Fin de la visita. Los ángeles luego se van y Abraham continúa disfrutando de la presencia del Señor, pero ahora de manera más personal. Y Dios lo sabe, por lo tanto dice que no encubre lo que iba a hacer en Sodoma y Gomorra. Es extraordinario pensar en que nuestra actitud, en que nuestras expectativas cuentan para Dios. Este acto de reconocimiento, atenciones para los visitantes, la atención total al más importante, quedaron registrados en la palabra de Dios con un propósito. Tanto que nos afanamos en esta vida por sentirnos con propósito. Cumplir sueños, tener nuevas experiencias. Y a la luz de la palabra de Dios, esto no está mal, solamente que a Él lo desagrada cuando todo esto, expectativas, experiencias, sueños, propósitos, planes, gira en torno a nosotros. Cuando nos cuesta dar, cuando nos cuesta despojarnos de nuestros recursos, dar de nuestro tiempo porque tal vez se nos desajusta el balance, el presupuesto, la agenda, qué sé yo. Qué bueno estar siempre a la expectativa de un mover del Señor Jesús en nuestras vidas, de cómo Dios te podría usar y que Él siempre sea el invitado de honor en nuestro corazón, que tengamos la mejor actitud, lo que podamos hacer dentro de nuestras posibilidades, siendo para Él, para ayudar a otras personas y que su propósito sea cumplido en nosotros, lo hagamos y lo hagamos con prontitud, como lo escribió el apóstol Pablo, colocando diligencia, lo que requiere diligencia, no siendo perezosos, disponiendo de nuestros recursos, de tus habilidades, de todo lo que Dios te ha dado. Qué bueno que podamos disponer siempre que nuestras expectativas se desarrollen en pro de nuestra diligencia, de hacerlo de la mejor manera. Esto es Entre Palabra y Canciones. Gracias por escucharnos. Estén muy atentos en el siguiente episodio. Paz del Señor para todos.